Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Eh, el Día de Acción Climática es súper importante y el tema que vamos a tocar hoy es fundamental justamente para iniciar las acciones de los temas climáticos. Bueno, como han dicho en paneles anteriores, la industria inmobiliaria es responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, quiero decir que la nueva construcción solamente es responsable del 9%. Así que aquí estamos en el panel, bueno, para mí uno de los paneles más ricos que voy a moderar en todo el año, con unos expertos que admiro, impresionante, y que además son justamente expertos en esto de hacer mejores edificios y que los edificios existentes sean una manera de responder positivamente a esta crisis climática. Entonces, bueno, como iba diciendo, el stock de edificios, que además es del 85% de los edificios que existen en el mundo, y siempre hay más edificios existentes que los que estamos construyendo, pues somos responsables del 31% de las emisiones. Y justamente la falta de mantenimiento, la falta de actualización, el no darles una buena vida o un envejecimiento digno a los edificios, pues justamente hace que se conviertan en un tema con un gran potencial para esta transición climática. Y eso es lo que acabo de aprender en Greenbuild, para no decir que son malos edificios. Son edificios con mucho potencial para esta transición y son edificios que nos pueden ayudar porque si hacen cualquier mejora van a poder pues contribuir muchísimo más porque son pues los que están haciendo el impacto más grande. Entonces, tengo el día de hoy expertos maravillosos que han dedicado su vida y su pasión, y más que un trabajo, verdaderamente lo llevan como una misión, esto de entender cómo gestionar de manera mejor los edificios. Y bueno, para empezar, quisiera empezar con Ana Karen, que está en Funo y que tiene uno de los portafolios más grandes de México. ¿Cómo empiezan a analizar un portafolio y cómo empiezan a decir, a ver, este tiene más potencial de mejora, este tiene menos potencial de mejora, para mejorar su portafolio y empezar a mover, ¿no?, este gran portafolio hacia una acción climática, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son estas medidas que empiezan a mover en este tema? Sí, a ver, son muchos los intereses que convergen en cómo decidimos cuáles vamos a llevar a retrofitting o a remodelación, etcétera, ¿no? Como bien dices, bueno, nosotros tenemos 600 edificios en el país y esos 600 son ya construidos, ¿no? O sea, si acaso le agregaremos uno nuevo al año, pero la realidad es que todo lo que tenemos o ya lo compramos así o sea, ya existía. Entonces, justo el reto ha sido en invertir en esos edificios que muchas veces desde el punto de vista financiero ya no hace sentido, ¿no? Porque a lo mejor es un edificio que quieres vender, un edificio, un centro comercial, una nave industrial que quieres vender o que está en vistas de vender. Entonces creo que primero es una propiedad que es importante, al menos para nosotros, que es importante para la fibra que queremos mantener, y si ese es el caso, entonces pasa como el primer filtro. El segundo, que es muy importante, es qué inquilinos tengo ahí. ¿Por qué? Porque no puedo hacer mucho si el inquilino no quiere, porque ya está construido el edificio, ¿no? Entonces yo puedo a lo mejor cambiar luminarias, cambiar baños, pero la práctica y la operación es en donde está el 70% del impacto, ¿no? En qué tanto prendes la luz, apagas la luz y la dejas la llave corriendo, si tienes fugas y avisas, etcétera. Entonces, depende del inquilino que tengas. Eso quiere decir que si tienes inquilinos normalmente, pues transnacionales o grandes empresas nacionales, pues tienen un mayor compromiso y conciencia y van a colaborar más. Ese sería el segundo. Y el tercero es qué tanto le tengo que meter, ¿no? Entonces, digamos que pocas veces nos vamos por los nuevos edificios y pocas veces nos vamos por los muy viejos. Entonces, por ejemplo, mi mejor ejemplo es Torre Mexicana, que lleva creo que 40 años de existir ese edificio, y dijimos, este sí es un edificio que se quiere mantener el portafolio, que tengo buenos inquilinos y que le quiero aumentar su valor. Y entonces ahí se hizo todo un retrofitting cableado porque hay que cambiar las tripas del edificio de cómo fue construido y es una inversión importante.
Y ya por último, pues entonces, pues ¿de dónde voy a sacar el dinero? Y ahí es cuando vamos a los mercados, a un bono o un crédito y sacamos los bonos verdes o los bonos sustentables para bajar dinero específicamente para esas remodelaciones. No, muchísimas gracias. Yo creo que este proceso de entender qué, cómo y cuánto le voy a invertir es muy importante. Y Ruth, tú has tenido muchísima experiencia con clientes de todo tamaño, ¿no? Así como dicen las transnacionales, pero también los clientes chicos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta gestión de los edificios? Me acuerdo que nos platicaste que trabajaste en la certificación de la torre HSBC, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cuando un inquilino ya está muy comprometido? Y pues yo te he visto haciendo también esta educación de los inquilinos, de cómo haces que se involucren o cómo haces que alguien empiece a pensar en estos temas. Pues sí, o sea, efectivamente, como comentas, HSBC justamente es un cliente corporativo y la tendencia que vemos es que esos clientes corporativos traen este mandato a nivel global, o sea, porque tienen estos compromisos de ser net zero o de certificar X número de metros cuadrados y es muchísimo más sencillo. O sea, hace años la parte complicada era cómo alcanzábamos esas certificaciones, porque se tenían los mitos de que te pedían cosas que era imposible aplicar en México, ¿no? En cuestión de acceso a materiales sustentables, a energía renovable, justamente pues hace como 10 años no era tan asequible como lo tenemos ahora. Entonces, sí notamos esa gran tendencia hoy en día, incluso pues aún más con esos clientes corporativos, pero justamente hay esa oportunidad con todo lo que son las pymes o con toda la parte residencial. O sea, vemos que en los corporativos, nosotros vivimos en corporativos y todo el mundo trae esa tendencia de separar la basura, sabe que es LEED, etcétera, pero llegas a tu casa y ni sepas la basura y agarras y terminas mezclándola todo. Este tema de que dicen que viene la empresa de recolección de residuos se la lleva a tu junta, que para qué la separas. Entonces, vemos esa gran oportunidad en todo lo que es el sector residencial y justamente pues sí trabajar con todas las pequeñas empresas, no solamente para hacerles llegar la información y capacitarlos, sino también hacerles llegar información de los mecanismos que hay disponible, que muchas veces ni siquiera los corporativos lo tienen presente, ¿no? Como todo este tema de financiamiento verde que hoy en día es muy positivo, o sea, está esta tendencia de los bancos, pero aún sigue faltando esta parte de falta de información. Y la última, como en todos lados, o sea, no es solamente en México, en el momento que empezamos a escuchar no solo los incentivos fiscales, sino la parte de los impuestos por algo que no estás haciendo bien en torno a temas como el código de red en su momento y últimamente al impuesto al carbono, pues sí notamos que se dispara esa tendencia de los clientes a pedir que se les dé soporte en los servicios pues que van relacionados a lo que está en ese momento saliendo por parte del gobierno, ¿no? Entonces, es triste, pero al final es necesario, porque muchas veces hasta que tienes esa parte de que si te va a venir la multa, vas a implementar tal o cual programa, pues es como hace que se mueva el mercado y que todos empecemos a avanzar más rápido hacia esta agenda sustentable. Muchas gracias. Definitivamente creo que la parte residencial y nuestra vida cotidiana tiene que empaparse de todas estas acciones que se están haciendo a otro nivel y pues la gente de los corporativos pues también llevarse estos mensajes a su casa, ¿no? Y bueno, Felipe, te he conocido por años, he visto tu trayectoria, he visto cómo has verdaderamente hecho una diferencia en la vida de mucha gente, no nada más las 10,000 personas que están en Torre Mayor, sino verdaderamente incidiendo en la industria. Y una de las cosas que más me ha impresionado es tu compromiso con la excelencia, pero en todo nivel. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que has hecho con tu equipo? Porque no importa cuántas veces cambias de equipo o cuánta gente entra, me impresiona que el equipo de operaciones llega a un nivel de excelencia en servicio, en que siempre están felices de saludarte, de recibirte, o sea, y eso es muy importante en esta transformación de la industria, porque la gente
es la que mantiene los edificios. Y crear estos equipos de excelencia, pues definitivamente tiene que ver con el liderazgo, pero sí me ha tocado ver esto en muchos años de conocerte y ver cómo ese atención al detalle hace la diferencia en que puedas, pues, dar un mejor servicio a tus clientes, dar un mejor en todo, pero sí me interesa mucho entrar en los equipos que hacen que esta magia suceda, ¿no? Gracias por la invitación y gracias aquí a estas no solamente inteligentes, sino bellas compañeras que tengo en el panel. Déjame decirte que tocas un punto que creo que nunca me lo preguntan, ¿no? Que es la calidad del valor humano en los edificios. Es hacer que gente sencilla haga cosas superiores. Eso es una regla para mí en mi vida. Entonces, cuando los traemos a trabajar, es una invitación a una nueva cultura, a un nuevo estado de conciencia y sobre todo a un compromiso donde ellos puedan realizar lo mejor de sí mismo y dar lo mejor de sí mismo. Y creemos que hemos entendido a esta proporción de la población porque la ciudad es compleja, es agresiva, el tráfico es tremendo, el conseguir buenos alimentos también cuesta mucho trabajo, el agua, las condiciones de salud y demás. Y cuando yo los invito, le digo, aquí vas a tener un oasis y este oasis va a ser tuyo siempre y cuando tú lo cuides. Y lo que tú hagas, yo te voy a ayudar a cuidarlo, te voy a enseñar a hacer cómo hacerlo y vamos a contar contigo, con tu disposición, con tu calidez, con tu persona y que te desenvuelvas como una persona libre en un país que te aprecia, en una empresa que te quiere y con unos socios y unos inversionistas que saben del valor de tu trabajo. Entonces, a los colaboradores, a los prestadores de servicio, indudablemente hay una retribución económica, que es el valor que se le da a su trabajo y con el cual pueden llevar un poco de comida a la mesa. Pero también hay un pago que es emocional, que es muy importante el reconocer su gran calidad de trabajo y se les reconoce de verdad su buen ánimo y siempre estamos siendo un grupo que acompaña no solamente a nuestros clientes, sino nos acompañamos entre nosotros para cuando tenemos días buenos y nos acompañamos más en los días malos. Creo que ese es el secreto. No, y me encanta esto porque justamente estamos regresando de Green Build y en la versión 5 de LEED, pues hay un apartado muy claro para trabajadores y bueno, ahora que presentamos el logro que tuvo Torre Diana con su certificación LEED Platino versión 5, que bueno, nos enorgullece mucho haber trabajado en ese proyecto, pues una de las fotografías más importantes y que le pegó a la gente que asistía es la foto del equipo de Torre Diana y de Torre Mayor, pues demostrando que es el equipo el que hace la diferencia en la operación de los edificios, ¿no? Entonces, pues definitivamente es muy relevante que puedas envolver a la gente en esta cultura, porque muchas veces creemos que el cambio climático tiene que ver con tecnología. Y tiene que ver con todas estas nuevas cosas que van a suceder y se nos olvida que el cambio climático tiene que ver con la gente y con la gente que hace que estos edificios verdaderamente puedan ser operables y se mantengan de una mejor manera. Y bueno, en ese sentido, pues sí me gustaría platicar con ustedes cuáles han sido los retos que han tenido, pues para involucrar a la gente, ¿no? Tú hablabas un poco, Karen, de que pues algunas empresas ya tenían esto así. Y si tienes alguna anécdota de alguien que verdaderamente se haya convertido porque a lo mejor hicieron una certificación o a lo mejor hicieron una transición y vieron el resultado de antes y después, porque creo que ese es un mensaje que tenemos que decirle a la gente, ¿no? O sea, cuando tú crees que esto es inalcanzable, pues ya de plano no lo haces. Y cuando de pronto tienes estos ejemplos en los que propones una cosa y de pronto tienes un resultado, entonces dices,
ay, no era tan difícil, ¿no? Entonces, muchas veces estamos enfrentándonos a gente que dice, no, esto es imposible, esto es muy caro, esto no tiene sentido financiero o nada más es un gasto. Y eso pasa mucho con la sostenibilidad o con estos compromisos. No sé si tienes algún ejemplo de alguno de tus inquilinos o alguno de tus clientes que diga, oye, pues yo pensé que esto no iba a servir para nada, pero me sorprendí con el resultado y ahora ya soy un agente activamente participando en esto, ¿no? Sí. A ver, primero creo que la resistencia que hay no es porque no lo quieran hacer, es porque no saben a lo que están entrando, ¿no? Y voy a empezar por el malo y luego voy al bueno, pero nosotros pusimos una cláusula verde en nuestros contratos de arrendamiento. Absolutamente todas las empresas, todas las que te imagines, la más grandota, la más transnacional, todas, nos la han peleado, ¿no? ¿Por qué? Porque quien lee el contrato es el abogado. Entonces el abogado siempre está en cómo me voy a cuidar y me voy a blindar. Incluso nos ha pasado que hay inquilinos que ellos se acercaron y nos dijeron, oye, yo quiero certificar el edificio en donde estoy, y a la hora de hacer el proceso decían, o sea, sí, pero no me quiero comprometer, ¿no? O sea, sí lo quiero hacer, pero no me quiero comprometer. Entonces, una cosa es que ellos tengan el compromiso hacia adentro y luego lo que es difícil es, bueno, pero comprométete conmigo, ¿no? Ahí es donde nadie quiere estar obligado por un tercero y es como arrendador, es la parte difícil. Pero sí hemos tenido sus casos muy buenos y tengo dos particulares. Bueno, los de Torre Mayor los puede decir y Torre Diana los puede decir Felipe. Pero voy a hablar de Cibanco en Mariano Escobedo y Liverpool en Mítica. Cuando nos acercamos inicialmente con ellos para certificar el inmueble, fue, bueno, pero tú lo vas a pagar. Y yo, bueno, sí, pero si hay que hacerle ajustes, ahí entras tú. ¿Pero cuánto me va a salir? No, pues no sé, tenemos que ir viendo en el diagnóstico y demás. Bueno, pues hacemos el diagnóstico y vemos si le quiero entrar, ¿no? Y al final, o sea, hoy Cibanco es el más de, yo ya tengo el tour para que la gente venga a mi edificio y los voy a llevar y que vean y no. Y entonces se volvió un caso de éxito en el sentido que ellos se apropiaron del inmueble. Ya dejó de ser el de Fibra 1, sino, pues todo el edificio aquí estoy yo y es mío y todo lo que está padre aquí es mío, ¿no? Y yo lo estoy haciendo y viviendo. Entonces ese fue buenísimo. Y Liverpool por su parte fue, oye, está padrísimo y entonces, y me puedes vender agua de la planta de tratamiento para que entonces yo la reuse en mis baños porque eso me va a dar más puntos. Y entonces empezaron a ver, generó la certificación, que fue como el detonador, generó ya una sinergia con el inquilino. Y aparte de ahí salió bueno, quiero certificar todo mi portafolio, ¿no? Entonces, creo que esas son, pues, casos de éxito con ellos dos. Me encantan estas cosas porque igual, o sea, la intención de esta charla con ustedes es que están en el campo de batalla, no están en un escritorio viendo cómo suceden las cosas, están ahora sí que rifando con la gente, ¿no? Ruth, seguro tú también tienes muchos casos de transformaciones de inquilinos, de todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, de el escepticismo que tenían al principio de implementar sustentabilidad en cualquiera de tus edificios o cualquiera de estas cosas y qué pasó después. Sí, primero me gustaría puntualizar en lo que hablaban hace rato del factor humano y coincido con Felipe, o sea, muchas veces lo dejamos a un lado, ¿no? Y realmente el personal de mantenimiento, el de limpieza, son actores clave para alcanzar cualquier cosa que busquemos. A veces no les damos el foco necesario a ellos y nos quedamos o con los colaboradores de cualquier empresa o de los inquilinos o con el board. Pero en la medida en la que bajemos, o sea, que trabajemos a todos niveles y que no nada más llegues con ellos a exigirle que tiene que separar la basura o que ya no se va a llevar el PET y que sientan que se lo estás quitando cuando era una fuente de ingreso para ellos, sino que le expliques el porqué del proyecto y la importancia de su rol en todo el proceso. Creo que el resultado pues es mucho más satisfactorio, o sea, se alcanza los objetivos de manera más rápida y se genera un ambiente pues súper agradable. Hemos tenido justamente recientemente un caso en donde estamos trabajando con un colegio para implementar esta parte de los colegios verdes porque vemos la tendencia igual en todo lo de sustentabilidad en el resto de los sectores. O sea, el sector industrial se está moviendo, oficinas, etcétera, pero en la parte de los colegios hace muchísima falta. Entonces, un colegio nos dio la puerta, empezamos y dimos unas charlas de residuos. Entonces,
fue súper agradable ver cómo llegaban a recoger la basura a los salones de las maestras del kinder y le decían, eso está malo, no me puedo llevar su basura porque no la está separando correctamente. Entonces se volvieron esos champions, ¿no? Más incluso que los directores o que los maestros. Y es súper reconfortante, ¿no? Bueno, no sé, como que te mueve el corazón verlos ahí súper comprometidos y enamorados de lo que están haciendo. Entonces, sin duda, pues es clave. Y eso mismo lo hemos visto en proyectos como la certificación LEED de la Torre HCBC que comentabas. Sí, hay muchos paradigmas, o sea, incluso a mí el equipo JLL, o sea, no solamente el cliente, llegaba a decir, pues es que es para cumplir con el certificado y para tener el papelito. O sea, creían que estábamos documentando todo el proceso de la certificación, pero que realmente no había un impacto. Y nosotros que lo vivimos, te puedo asegurar que no es así, ¿no? O sea, que fue este mismo compromiso de nuestros proveedores de limpieza, mantenimiento para meternos y entender cómo cumplíamos con el certificado Green Seal, que hace años no existía aquí en México, pero que teníamos que analizar la ficha técnica de los productos para ver qué es lo que te pedía el Green Seal y cómo podías conseguir esto acá en México, ¿no? Entonces, ahí vuelvo, fue pieza clave trabajar como aliados con esos proveedores, explicarles qué es lo que queríamos y que no lo vieran como una imposición de ahora me vas a pedir suministros más caros o que las rutinas en torno a limpieza iban a cambiar y que la gente también lo viera así, ¿no? Entonces, yo coincido, o sea, es súper importante trabajar en equipo, vuelvo a todos niveles. Y efectivamente, o sea, ese paradigma pues, se ha roto a lo largo del tiempo y en la medida que los clientes han visto resultados, desde ahorros económicos en el tema energía, o sea, que hoy en día pues es también más asequible, pero que hace años no te creían el que sumarte a un PPA te iba a reducir los costos en tus consumos de energía. Tienes que explicarnos qué es un BPA para que la gente nos entienda. El PPA es un Power Purchase Agreement en el que firmas un contrato para consumir energía renovable y casi siempre en México pues hay la oportunidad de que sea más barato que la energía que consumimos de CFE de fuentes fósiles. Entonces logramos eso, en esa misma certificación trabajamos con el plan de manejo de residuos y el cliente estaba acostumbrado a pagar por destruir el papel, ya lo platicaba ahí en otra oportunidad, y al contrario, o sea, recibió un ingreso. Entonces, a la medida en la que ven esos beneficios tangibles, pues se van rompiendo esos paradigmas de que estamos aquí como hippies verdes queriendo cambiar el mundo, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Me encanta que sigamos poniendo el énfasis en la gente, en los equipos y cuando rompemos ese paradigma de entregar la promesa que hicimos, ¿no? Y bueno, Felipe, me ha tocado ver cómo entregas la promesa a pesar de todo. Y eso me impresiona porque estás construyendo otro futuro en México de un estándar distinto, ¿no? O sea, cuando yo platico que trabajo contigo, la gente me dice, no, es que lo que dice lo cumple, ¿no? Y yo creo que la sustentabilidad, cuando cumples la promesa que ofreces, pues te cambia el paradigma, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo has visto esta transformación en estos 15 años que llevamos trabajando? Me ha impresionado ver cómo esto que tú haces esto es lo que te estoy ofreciendo y esto es lo que cumplí, ¿no? O sea, cumplir tu promesa está creando un México diferente, donde mucha gente te dice que va a hacer algo y no lo hace, donde dice que te va a dar una calidad de aire que luego no te da, que luego te va a hacer una separación y luego no lo hace. O sea, ¿cómo has visto también esta transformación de los clientes que de pronto llegan a un lugar donde te dicen, esto es lo que te voy a ofrecer y luego se los cumples en la operación, ¿no? Y junto con estas otras exigencias que tienes de que además quieres la certificación platino de todos tus edificios, ¿no? Bueno, creo que has puesto el dedo en la llaga como siempre. Pero déjame decirte que ninguna empresa, ningún inquilino, ningún propietario, primero está peleado con su dinero. Claro. Entonces, lo primero que tienes que decir es, miren, te voy a dar 3 ejemplos o 4 ejemplos. La construcción de las plantas de tratamiento de agua potable. El sueño es que el agua se reaproveche. Ese es
ese es realmente el punto nodal de una planta de tratamiento, que se reaproveche varias veces. Y en nuestras plantas de tratamiento el proceso es tan bonito porque una vez que se capturan las aguas negras, se tratan, se limpian, se usan en el aire acondicionado por varios ciclos y después por el propio proceso del aire acondicionado se evapora y se reincorpora a la atmósfera. O sea, no puede haber proceso más green que este, ¿no? Entonces, ese es el sueño, pero ahora hay que transformarlo hacia los diferentes usuarios de este beneficio. Primero, a los inquilinos, vamos a hacer esto y la promesa es que vamos a decrecer el costo del agua en los edificios y lo vamos a mantener en el tiempo. Entonces, ¿de veras? Sí, pues esto va a pasar. Entonces lo vas llevando sus récords y van viendo que el costo va disminuyendo y que lo estás aprovechando. A los dueños les muestras, mire, hicimos esta inversión y en base a estos resultados los clientes se sienten satisfechos y no quieren moverse de aquí. Entonces logramos permanencia. Al lograr permanencia tú vas a lograr tus ingresos y vas a lograr pues obviamente el éxito del negocio. Claro. A los colaboradores hay otra parte sensible que tengo que ser muy claro y muy vivencial con ellos, es toda esta agua que estamos tratando, toda esta agua que la estamos reutilizando, primero quiere decir que estamos dejando de usar agua buena que pueden usar tus hijos, que puede usar tu familia y que puede llegar a tu pueblo donde no hay agua. Entonces, vendí esta idea que al principio era un sueño con realidades a cada población, ¿no? Con realidades a cada uno de mis clientes y se las cumplo, porque lo más importante es cumplir, Alicia. Si tú vas a abrir la boca, sí cumplimos. En México sí cumplimos, en México cumplimos, sí y tú, pues. cumplimos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que sabes que hemos hecho es garantizar la calidad del aire. Entonces, garantizar la calidad del aire tiene una parte técnica, que es la instalación de filtros MERP, unidades ultravioleta que maten virus, bacterias, esporas y monstruos en el aire. Y les dices, vas a tener un aire mejor. ¿Y qué con eso? Este aire mejor te va a dar un aire prácticamente hospitalario que te va a dar mayor productividad, la gente no se va a enfermar, la gente no se va a dormir, vas a tener un ambiente mejor y eso tú lo vas a notar en tu empresa. Pero lejos de que me quieras reportar esto, yo te lo voy a demostrar. Y tú sabes que hemos puesto medidores de calidad del aire en cada piso y cada gente puede ir y constatar que se le está haciendo esto. Suministra. Entonces ahí lo estás viendo y no lo inventé yo. Entonces otra cosa que cumplimos y otra cosa que ven el efecto. En el caso eléctrico, algunos de ustedes saben que hemos remodelado nuestro cuarto de máquinas, hemos metido nuevos equipos de aire acondicionado, nuevos chillers con nueva tecnología, no solamente motores más eficientes, sino compresores más eficientes. Y con eso hemos reducido el consumo eléctrico y lo hemos mantenido en el tiempo. Entonces, la gente que recibe el aire no solamente está recibiendo continuidad de sus operaciones, sino está recibiendo el beneficio de no pagar más por esta actualización. El dueño del edificio, en este caso FUNO y Union Investment, se siente contentos por la retención de los inquilinos. Claro. En mi caso me siento yo contento porque cumplo lo que digo, ¿no? Y en mi caso de mi equipo se siente contento porque estamos haciendo la diferencia en México. Claro. Entonces todos sentimos orgullo de lo que hacemos. No, es que es un caso que además me gusta porque la industria lo reconoce y te reconoce como un líder diciendo, bueno, lo que haga Felipe yo también. A ver, ¿qué está haciendo Felipe Flores en estos 2 edificios? Quiero reproducirlo. Pero déjame interrumpirte. Nosotros invitamos a nuestros competidores y Karen lo sabe. Justo es lo que te iba a decir. Karen lo sabe, que invitamos a nuestros competidores no para que nos igualen, para que nos superen.
Claro. para que una vez que vean aquí, vean que es posible. Y si ellos mejoran y superan los estándares que tenemos aquí en nuestra organización FUNO, por supuesto que vamos a tener una mejor colonia, una mejor delegación, un mejor estado y un mejor país. Seguro que los invitamos. Claro que sí, por favor. Esto es una conversación entre amigos. Quiero agregar a lo que dice Felipe, porque mucho de lo que vivimos del lado, digamos, de la empresa siempre es los números, ¿no? Al final eres una empresa y no eres una fundación. Entonces tú tienes que entregar un número y tú empezaste diciendo, es que Felipe lo que dice lo cumple. Exacto. Y lo primero, o sea, Felipe tiene todos los compromisos sociales y ambientales, pero tiene que entregar un número y lo entrega. Entonces voy a atreverme a decir que es bien difícil trabajar con Felipe, porque entonces cada vez que revisamos, cada vez que revisamos el portafolio de oficinas, es porque estos que son más nuevos no están ni entregando los números de Felipe, ni entregando los resultados de ESG de Felipe. Claro. Entonces creo que sí es, y yo regreso ahí a la parte humana. Exacto. Al capital humano y el compromiso de la gente, porque el edificio no es un ente que funciona por sí solo. No, y me gusta muchísimo esta reflexión, Karen, porque nosotros, de alguna manera, con las acciones que tomamos todos los días, estamos creando un futuro, ¿no? Y estamos acostumbrados, cuando hablamos de acción climática, a pensar en un apocalipsis zombie, en que el mundo se va a acabar, en que ya el mundo es lo peor que existe, ¿no? O sea, tenemos más visiones distópicas del futuro que una visión utópica de un mundo mejor para todos. Y yo sí creo que la acción climática tiene que ser una visión de un mejor mundo, pero no podemos construir un mejor mundo si no nos involucramos, si no nos comprometemos, si no subimos nuestros estándares. O sea, cada vez que tú dices que vas a hacer algo y no lo cumples, estás haciendo una visión distópica del mundo, estás creando un mundo que va a ser horrible, porque entonces toda la gente no lo va a hacer. Por favor, adelante. Y ya tuvimos un apocalipsis zombie. Claro. Y pregúntame de nuestro portafolio, ¿cuáles son los edificios que menos perdieron ocupación? Claro que los de Felipe. Claro, y eso que tú dices es muy importante. O sea, cuando nosotros le apostamos por la sustentabilidad, por la excelencia, por la cultura, ¿no? Ahora, mucho del ESG o mucho de las nuevas certificaciones está alineando justo cultura, personas y sustentabilidad. O sea, se está juntando todas estas cosas porque ya se dieron cuenta que esa es la fórmula ganadora, y me encanta tener estos ejemplos, que no sé si nos puedas decir más ejemplos tú, Ruth, de cómo se van alineando las cosas y a la gente le empieza a caer más el 20 de, oye, sí quiero un mejor futuro donde haya más agua para todos, ¿no? O sea, estuvimos en alguna conferencia y nos decían, es que ya analizamos las inversiones y si nos dan el permiso del agua, pero ya sabemos que le vamos a quitar el agua a toda la colonia, pues ya no lo tomamos. O hacemos algo para ser autosuficientes en agua y que los vecinos no se tengan que quejar, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto eso, Ruth? O sea, de cómo se van alineando estas tres cosas en esta operación de los edificios. Me gusta que ya se toman a los empleados, me gusta que ya se toma a todos los colaboradores. Y una cosa que decía Felipe, todos los stakeholders, todas las partes interesadas, ¿cómo se están alineando en tus proyectos? O sea, con esto que dices y lo que comentaban también antes, creo que ya estamos ahí. O sea, que sí la gente tiene esa intención o ese mandato, ese compromiso, pero también hay que ser cuidadosos, ¿no? En lo que comentaba Felipe de que no sé, o sea, no solo buscan ser el líder, sino que también vengan sus competidores y repliquen lo que están haciendo. Eso mismo lo vemos en la industria, no solamente de real estate, sino de todos los sectores. Yo te puedo decir que se están moviendo hacia esta agenda de la sustentabilidad, pero también en esta falta de compromiso, o sea, no solo de querer hacerlo, sino de hacer cualquier cosa por decir que estoy trabajando en sustentabilidad, corremos el riesgo de que empieza alguien a hacer algo que no necesariamente es lo que nos va a llevar a ese objetivo, y entonces empiezan todos los demás a querer copiar eso que está haciendo tal o cual cliente, cuando no necesariamente pues es la mejor opción, ¿no? En tema, pues sí, a realmente tener un mundo sustentable. Entonces, creo que sí tenemos que tener cuidado y asumir con responsabilidad ese compromiso hacia estos temas. Claro, claro. Pues nada, me gustaría empezar a revisar cuáles han sido
las cosas que cuando ustedes se levantan en la mañana dicen, si hacemos esto, sí va a ser una diferencia en el futuro, ¿no? Y especialmente en términos de gestionar mejor los edificios. Es decir, cuando tú ves todo tu portafolio, o sea, hay miles de cosas por hacer, no hay suficiente dinero, ¿no? Pero, ¿cuáles han sido estas cosas que tú, yo, la gente puede implementar y decir, bueno, con que empezáramos con esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que dices? Bueno, si nada más empezáramos con esto, ya haría una diferencia. Para mí es muy fácil. A ver, Residuos. Totalmente residuos, porque justo decía Ruth, siempre es, oye, pues es que el camión de la basura ahí se va a juntar todo. ¿Qué importa? Tú haz lo que te toca. Tú separa la basura en tus botes y entonces ya que la empresa, que el centro comercial, que se encargue de su parte. Pero tú haz tu parte y a veces creo que siempre estamos, pues que si el otro no lo va a hacer, ¿por qué lo voy a hacer yo? Pues el que llegó antes ya lo tiró todo junto, pues yo también. No, o sea, así nunca vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que de todos mis objetivos de agua, energía, biodiversidad, el más difícil, el que hoy, como están las cosas, te voy a decir no lo voy a cumplir, es el de cero basura. Precisamente porque es un tema cultural. Es un tema, sí, cultural, es un tema de sindicatos, hay muchas cosas, muchos intereses ahí metidos, pero sí, yo creo que si la gente hace su parte en los edificios de oficinas, en los centros comerciales, podemos. Y esto me dices es súper importante porque dicen que para poder cambiar el mundo tienes que tener un sentido de agencia, o sea, agency. Es decir, que sepas que si tú haces una acción, el futuro se va a cambiar. Entonces, si la gente no entiende que sus acciones, sí, o sea, el futuro va lineal y si tú haces una acción, se va a cambiar y se va a ir hacia otro lado. Pero en México creemos que alguien va a venir a resolverlo, una cosa, un ente aparte, alguien nos va a salvar del apocalipsis, y no entendemos que los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros, ¿no? Y me encanta que hables de residuos, porque bueno, tenemos a una súper experta en ese tema, y pues platícanos cómo ha sido esta pelea en temas de residuos, ¿no? Porque sí, la gente tiene pues así de a ver quién llega a salvarnos, ¿no? Y esa es como de las cosas más baratas, no necesitas tecnología, necesitas cultura. Es cultura, o sea, lo que hemos hablado el día de hoy, que tristemente pues no la tenemos, o sea, todo el mundo está enfocado a energía, nos falta pues el tema de agua, porque venimos relacionándolo al tema económico, entonces si dices agua, eficiencia energética, métodos renovables, pues me va a impactar directo a la factura. Pocos hacíamos cosas en temas de agua hasta que tuvimos una crisis como la de este año, por lo mismo, porque en México está subsidiado el agua. Entonces, residuos, ni se diga, o sea, es casi que venga el municipio, se la lleve y no me importa, o sea, para eso no busco en lo privado, porque me va a cobrar más, no hay, o sea, quienes empiezan a implementar algunas cosas creen que se van a hacer ricos de la basura, cuando tampoco es así, o sea, tenemos ese mito que pues hay que cambiar. Y el gran reto está en no solamente ver a la basura y qué hacemos con la basura, sino qué hacemos para dejar de generar esa basura y trabajar en todos los sectores, pero aguas arriba, identificando qué es lo que me está generando eso, implementando acciones para justamente pues irla reduciendo. Y quería comentar también con lo anterior, o sea, en esto de qué hacemos, yo lo veo desde nosotros, o sea, te incluyo como proveedores de servicio y desde mi perspectiva, al trabajar en una corporación, o sea, no soy la dueña de Revitaliza, pero llevo este negocio en sustentabilidad de JLL. Entonces, sí hemos tenido que implementar, o sea, buscar clientes que quieran implementar, innovar servicios y de nuestro lado casi que no cobrar, o sea, con tal de que nos den la pauta de que empecemos y que cuando vean resultados crezcan esos servicios y que también sean casos de éxito que se puedan replicar pues en otros lados. A veces no es sencillo con lo que decía Karen, porque en una empresa te dicen ¿cuánto más vas a generar? Pues yo creo que tienes que generar, pero también innovar y darte oportunidad de implementar pues este tipo de proyectos sin necesariamente recibir algo a cambio. Y lo que les decía hace rato de la parte de educación, creo que es súper importante, o sea, en qué podemos hacer, tenemos que trabajar ahí, o sea, no solamente en certificar los colegios o implementar planes de residuos, sino
trabajar con ese semillero. O sea, nuestros futuros ciudadanos son esos niños que están en kinder, que están en primaria, que están en prepa, universidad, que algunos ya traen este chip, pero que otros no, porque ese niño, en la medida en que tú le metas estas cosas, se va a ir a su casa y le va a decir a mamá, mamá, ¿por qué no estás separando la basura? O mamá, apaga la luz. Y creo que se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, creo que tenemos mucho que trabajar pues, desde allá, desde la educación. Hay una gran oportunidad y nos falta mucho camino por andar. Pues en este tiempo que nos falta, quiero cambiar el tema un poco y quiero que nos vayamos a la resiliencia climática en los edificios existentes. ¿Qué pasa si de pronto no hay agua? ¿Qué pasa si se nos va la luz porque hay algo? ¿Qué pasa si hay un fuego? ¿Qué pasa si hay otra pandemia? ¿Qué tanto estamos preparados para estas eventualidades, ¿no? Está cambiando el clima, los edificios no estuvieron diseñados para un clima como el que tenemos ahora. Está cambiando la crisis de agua. Pues ahora cada vez ahora de pronto tenemos mucha agua y de pronto no tenemos nada de agua, ¿no? Los huracanes, ¿no? Estuvimos analizando, ahora que certificamos Torre Diana, pues los riesgos climáticos que pues también tienen que ver en esta ciudad con temblores, pero ¿cómo estamos preparados y cómo preparamos a nuestros equipos, Felipe? Ahora que estuviste haciendo todo el ejercicio de Lead Versión 5, te tocó hacer un plan de resiliencia climática. Y pues me da muchísimo gusto cómo todo el mundo se puso a pensar qué pasa cuando existen estos episodios climáticos, cómo nos preparamos. Fíjate que tenemos que hacer conciencia, digamos, voy a hablar de varios temas, ¿no? Primero, el agua en la ciudad. El agua en la ciudad es muy complicado porque primero por nuestra altitud, todos los lagos y vasos que tenemos de captación de agua, se tiene que bombear el agua a la ciudad, entonces es un agua costosa. Entonces yo dije, si en estos edificios que ahora son unos entes responsables del uso, ¿cómo puedo yo hacer que todos nos hagamos responsables, ¿no? Del uso del mismo? Entonces he estado hablando con líderes de opinión, gente de la política, por supuesto, gente del gobierno, porque la gente del gobierno tiene una misión muy importante, que es la de liderar los cambios. La gente del gobierno entiendo que tiene que servir, pero tiene que liderar el cambio. Entonces, les estoy hablando de que hoy tenemos en el sistema Cutzamala, hoy 60.60 y no sé qué % de almacenaje. Y ya me enteré que la niña, siempre las niñas causan problemas, ahora se va a adelantar, ¿no? Este fenómeno. Entonces vamos a tener mayores sequías, mayores cosas. Entonces les digo que no deben de poner el dedo en la llaga de que tienen que resolver la vieja infraestructura hidráulica de la ciudad, porque componer un tubo significan cientos de litros de agua, que va a ser muchísimo más barato que bombear cientos de horas metros cúbicos de agua, nada más por eso. Y les he enseñado los números. Parece ser que ha habido algún eco en esto y la jefa de gobierno ya ha empezado un plan, espero que se lleve a cabo. Y bueno, esa es la manera en que podemos ahorrar agua. Ahora, si los edificios no estamos contaminando y somos responsables, ¿cómo hacer para que haya menos contaminación en la ciudad, en este valle? Pues yo creo que es de observancia general que tenemos calles de 3 carriles y nada más usamos uno para circular porque los otros están estacionados, ¿no? Y se nos prometió que el dinero de los parquímetros iba a ser para reparar las calles. Entonces se estacionan, recogen el dinero, pero no se reparan las calles. Entonces dije, la manera más fácil de mejorar la contaminación en México a nivel vehicular exclusivamente es mejorar la circulación en la ciudad. Entonces debemos de sacrificar el confort de recibir dinero en los parquímetros por mejorar las vialidades y que los carros estén menos tiempo funcionando. Y la otra, tenemos que
ahora resulta que para circular tenemos que escoger los baches más chicos, no esquivarlos. Ahora escogemos los más chicos. Pero tan solo el hecho de tapar los baches va a incrementar la velocidad y los autos van a dejar de funcionar más tiempo. No estoy pensando en autos eléctricos ni nada. Con lo que tenemos ahorita es con lo que tenemos que hacer. Entonces estoy convenciendo en diferentes núcleos, en el industrial, en el empresarial, en el nivel gubernamental, todas estas ideas que parecen simples, pero solamente falta voluntad de hacerlas, ¿no? Entonces creo que esto nos llevaría a un cambio significativo en esto. Y es que tiene muchísimo que ver con entender que cada una de las acciones nos vuelve también más resilientes y a veces no nada más es invertir o gastar dinero o hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, tenemos esta tendencia a pensar que todo es dinero y a veces es un cambio cultural, ¿no? Karen, te la pasas haciendo reportes y cosas y demostrando que la sustentabilidad tiene números, ¿no? O sea, si eso no fuera tu limitante y de verdad pudieras crear otra cosa, ¿en dónde sí invertirías? O sea, si tú tuvieras así la varita mágica de qué es lo que tengo que invertir, ya sin limitantes, ¿en dónde harías eso? Pues con respecto a sustentabilidad en tus edificios. Y seguramente te has preguntado esto de, ay, si yo tuviera el poder de decisión, ¿en dónde invertiría? Hay dos cosas, pero antes que eso, creo que muchos años los que trabajamos en sustentabilidad dentro de una empresa nos hemos dedicado a, es que mira, esto es un negocio, ¿no? Y vas a ahorrar y vas a andar. Mi jefe, si tú le preguntas, te dice, Karen, es un gasto. Karen, es un gasto. Y por muchos años decían, no, es que mira, ahorramos aquí y tal. Y hoy digo, no, está bien y qué bueno que lo entienda así. Porque digamos que hay una primera fase en donde sí, tú cambias luminarias, metes no sé qué y te ahorras algo. Pero después llegas a un plato, ¿no? Y ahí, o sea, ya lo único que puedes hacer es demoler el edificio y hacer otro más eficiente, porque hay un punto en el que ya la eficiencia llegó a un límite que no puedes ahorrar más, no puedes gastar menos. En ese momento sí es un gasto y está bien. Y creo que las empresas tenemos que asumir, bien decía Ruth, no te vas a hacer rico de separar la basura, pero lo tienes que hacer y tienes que reciclarlo y le tienes que invertir. Sí es un gasto, sí, yo lo llamo inversión. Ajá. Es una inversión adicional que tienes que hacer, pero es parte de la responsabilidad que tienen que tener las empresas. Y a tu pregunta de ¿en dónde invertiría yo? Que a lo mejor es algo que no se recupera tan rápido, claro. Sobre todo por los caps que tenemos ahorita, serían energía renovable y mi sueño es una planta recicladora donde yo lleve todos los residuos y se separen ahí y todo. Esas son las dos inversiones que yo haría en Fibra 1, residuos y energía renovable. No, bueno, me encanta porque de verdad creo que tenemos potencial, tenemos experiencia, hemos desarrollado pues a todas estas personas que estamos dedicadas a esto por muchísimos años, donde cada vez se vuelve más evidente la respuesta, ¿no? Entonces, seguramente tú también, Ruth, has visto esta respuesta que es como muy evidente, que la gente tendría que implementar, que tendría que hacer, ¿no? Y que dices, bueno, yo no soy la que decido, pero si yo decidiera, esto es lo que haría. Yo, un poco ligado a los residuos, le apuesto a que empecemos a trabajar con bonos de plástico. O sea, es así como mi sueño. Así como hoy escuchamos el mercado de bonos de carbono y que nos hagamos responsables de las emisiones que estamos generando, lo mismo. O sea, hay una cantidad enorme de cosas que consumimos que vienen en plásticos, que sí terminan en relleno sanitario, pero también en los mares, etcétera. Y que creo que tenemos que hacernos responsables de evitar que eso termine ahí. Entonces, a los grandes productores que están generando pues todos esos materiales, sí ponerles pues esto de impuestos al plástico, hacer como hoy tenemos la plataforma de México 2, una igual de plásticos en donde realmente se recicle, o sea, se capten esos plásticos, se reciclen y que haya esos bonos, o sea, para que puedan compensar el impuesto
con realmente trabajar en esa parte, no solamente comercializar. Ese es mi hit, así que vamos a hacer ahí alianza a la escuela. No, y yo tengo que apoyarlas. Te voy a decir, yo creo que hay una cosa que el mercado eléctrico en México nuevamente ha cambiado y tú lo sabes. Sí. Hoy Comisión Federal de Electricidad se vuelve una industria nuevamente gubernamental, una empresa gubernamental y está abriendo a que haya ciertos suministradores que le puedan vender electricidad a CFE. En este sentido, creo que mis jefes en Fibra 1 están poniendo mucha atención en esto porque tenemos tantos edificios, tantas industrias, tantos centros comerciales que la basura nos va a llegar gratis. Entonces, tenemos la potencia económica y la voluntad intelectual de hacerlo, que vamos a hacer plantas de termovalorización. Y las plantas de termovalorización, primero, el insumo nos va a llegar gratis. Y de ahí vamos a poder mover turbinas que generen electricidad y venderlas al mercado. Entonces vamos a tener ingreso. Entonces, no solamente estamos teniendo una conciencia ecológica y green, sino también estamos viendo en la sostenibilidad de nuestro negocio, ¿no? Que es el negocio inmobiliario. Entonces, bueno, no te puedo decir qué más planes tenemos, pero Se los van a romar. pero por ahí va. Era mi sueño. Por ahí va. Me gusta muchísimo esto, porque miren, siempre que se habla de Día de Acción Climática y del clima, todo es como, híjole, el apocalipsis zombie nos va. Pero estoy con 3 personas que han dedicado su vida a que sea diferente el futuro que queremos. Entonces, pues sí me gustaría, siempre pensamos, ¿y cuáles son los riesgos de la inacción? ¿Y qué pasa si seguimos como vamos? Y yo quisiera preguntarles un poco para cerrar este panel, ¿qué pasa si tenemos éxito? ¿Qué pasa si de verdad hacemos que la industria se mueva y de pronto tengamos un país que respondió a la crisis climática? ¿Qué futuro podríamos crear para la gente? ¿Cómo poner la idea de que todas estas acciones, al final lo que quieren es que la gente viva mejor? Que la gente cuando vaya a un centro comercial, que cuando vaya a una escuela, viva mejor, respire mejor, se sienta más contenta, ¿no? Karen, haces muchísimo trabajo en una escala muy grande. ¿Qué pasa si tienes éxito, no? ¿Qué pasa si ahorita es 2030 o 2050 y ya nos estás platicando qué pasó con todas las acciones que dejaste en Fibra 1 y que además tuviste éxito? O sea, porque siempre nos estamos preparando para lo peor. ¿Qué pasa si nos preparamos para el éxito y para ser mejor y para decir, oye, todo este trabajo sí valió la pena, sí hizo una diferencia en mi país y sí me gustaría que, o sea, ustedes a eso se dedican, a que cada una de sus acciones dé un mejor resultado? ¿Qué pasa si siguen teniendo éxito y si los podemos multiplicar en muchos más lugares, no? ¿Qué pasa? Empezamos contigo. No sé qué pasa, yo creo que me muero de la emoción. Sí, o sea, yo creo que sí, haría una fiesta y diría, es que hace 6 años no lo veía. Creo que o sea, sí, sería mi sueño ver un México que pudo atraer inversión sin que le costara a su medio ambiente, ¿no? Creo que diría, wow, sí quiero tener hijos. En ese escenario sí quiero tener hijos. No, y es que es muy importante, pero pues tú trabajas en eso todos los días, ¿no? Porque no, o sea, hablamos de medio ambiente, pero está relacionado con la seguridad, está relacionado con el autoestima de la gente. O sea, tener un ambiente sano te hace ser una sociedad más pacífica, menos, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones. Entonces, yo creo que eso pasaría. Seríamos una sociedad más Feliz. pacífica, más feliz. No sé, Ruth o Felipe. Pero yo le veo igual, yo sí tengo hijos, entonces me veo en ese momento probablemente con nietos, o sea, y no solamente que puedan disfrutar de México dentro de los edificios, sino que puedan salir, a andar en bici, a caminar sin problema.
hasta las escuchaba y se me vino a la mente que podríamos hacer un día de acción climática y hacer como esta carta al futuro. O sea, Claro. ¿qué vemos? Y nos juntamos tomando un café o así de ¿te acuerdas? Y ver qué pasó. Estaría interesante. Bueno, pues eso vamos a hacer. Vamos a anotarlo. Sí. Bueno, yo en el 2050 creo que estaré muerto. Felipe, no queremos prohibido morir. No importa, ¿cómo van a acordarse de ti por sus acciones? a eso voy. Y eso es importante hablar. Eso es importante. Eso es importante. Primero, yo creo que todo lo que haga no puede avergonzar a nadie de mi familia. En todo lo que yo haga profesionalmente, laboralmente, no puede avergonzar a nadie de mi familia. Trato siempre de levantarme con mejores ideas y tratar de llevarlas a cabo, tratar de llevar una buena relación con mis clientes, con mis jefes y bueno, pues, si es posible, pues lograr mejores resultados. Pero yo creo que cualquier acción que tenga que ver con el clima, cualquier acción que tenga que ver con la seguridad, cualquier acción que tenga que ver con el ahorro, cualquier acción que tenga que ver con elevar el nivel moral que tenemos en este país, cualquier acción que tenga que ver con elevar la honestidad de las personas y el ánimo de las personas, cualquier pequeña cosa me llenaría de mucho de orgullo y nos llenaría mucho de orgullo a todos los que trabajamos aquí y tú lo sabes, ¿no? Entonces, Pues sí. sería fabuloso, ¿no? No, y de verdad, a mí me gusta muchísimo esto, porque ustedes tienen aquí ejemplos de personas que dedican su vida a esto, que todos los días están pensando cómo mejorar el medio ambiente, cómo mejorar lo que está sucediendo en el país, cómo dar un mejor servicio, cómo resolver problemas que nadie puede resolver, como esto que hablábamos de la basura, cómo crear otro tipo de culturas y pues lo que quiero es inspirarlos para que pues podamos replicar a estas personas, para que vean que sí es posible. Todos son mexicanos, todos son gente que está haciendo una diferencia y eso es el Día de Acción Climática, entender que todos tenemos esta agencia, esta capacidad de que el futuro no sea como pensamos que tiene que ser todo catastrófico, sino que hay esperanza para todos y los que vamos a hacer la diferencia somos los que estamos vivos ahorita, somos los que estamos trabajando ahorita y por eso es muy importante prepararse, lograr hacer cosas y cada una de estas partes que estamos haciendo con nuestro trabajo sí está haciendo la diferencia. Entonces, bueno, muchas gracias a Net Zero Community, muchas gracias a este panel de expertos para que nos compartan todo lo que hacen, lo que nos inspira y bueno, pues gracias a toda la comunidad que nos está viendo el día de hoy. Verdaderamente es muy importante compartir estas cosas y compartir que es posible tener un mejor futuro para todos, no estamos acabados. Gracias. Gracias a ti también, Alicia. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Sí, gracias.